Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta entrevista que realizo. Mi nombre es Cristian Chala. Soy doctorante de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y hoy tengo como un invitado especial para esta entrevista al docente Jason Fernando Esquivel, quien nos va a acompañar en algunas preguntas que deseamos resolver. Bienvenido, Jason. Hola Cristian, muy buenas tardes. Bueno, eh, en mi experiencia estoy en este momento trabajando en la institución educativa Santiago Escobar de la ciudad de Ibagué, acá en Colombia, en el departamento del Tolima. Trabajo principalmente con estudiantes de básica primaria, aunque también hago algunas intervenciones en la parte de media. Ahí estoy abierto a las preguntas que se necesiten. Bueno, Jason, quisiera preguntarte primero, ¿cuáles son las problemáticas que has identificado en el entorno o en la educación, especialmente en el entorno en que tú trabajas? Bueno, ya les comentaba, mi institución, Santiago Vila, queda ubicada, digamos que en la parte urbana de la ciudad, no es periférica ni rural, sino la parte urbana. Sin embargo, las principales problemáticas que se presentan tienen que ver con el desarrollo socioeconómico de las familias que allí permanecen y que pues, nos aportan los estudiantes a la institución. Es un entorno socioeconómico principalmente de ingresos medios y bajos. Eh, Eso hace que sus familias, pues muchas veces tengan que dejar a sus niños al cuidado de otras personas, también el acceso a los distintos materiales vean un poco retrasados. Eso también genera el tema de la parte psicoafectiva de los mismos chicos que muchas veces se ven, digamos que caen como en el abandono y eso se refleja principalmente en el aula, en cómo perciben ellos el aula. Entonces, a veces llegan desmotivados también por sus propios problemas familiares, etcétera. Otra de las problemáticas que está asociado pues ya directamente a la infraestructura como tal de la educación en Colombia son las brechas que tienen instituciones como la de nosotros en correspondencia con otras instituciones con mayor ingreso de recursos. Bueno, Jason, muchas gracias. La segunda pregunta que quisiera decirte es, ¿cuál crees tú que es la problemática de la educación en Colombia actualmente? Bueno, digamos que el cierre de la primera pregunta nos da paso para responder esta pregunta y es las brechas educativas que existen en los distintos entornos escolares. No solamente voy a hablar de mi institución, sino Colombia es un país muy diverso en el cual la educación, por ejemplo, la educación rural tiene algunas implicaciones directas que afectan a esta población. La educación urbana, a pesar de que parece que fuera homogénea, también tiene múltiples brechas en cuanto al nivel de los recursos tecnológicos, formativos, el acceso a un transporte escolar para los chicos que quedan lejos de sus casas. Eh, Todo esto hace que esos problemas en últimas terminan siendo relevantes en el entorno donde trabajamos y que se necesita implementar currículos un poco flexibles e inclusivos teniendo en cuenta esas necesidades de nuestro entorno. Entonces, eso afecta principalmente la educación, yo creería que en un 90% de todo el país, resaltando que el gobierno ha hecho avances significativos, pero eficientes para cerrar esas brechas existentes. Entonces, la falta de continuidad en las políticas públicas también es otro factor importante porque se quedan simplemente en programas de gobierno de 4 años y el gobierno de turno va cambiando. Entonces no hay una política que se pueda hacer a largo plazo que permita resolver, digamos, estos asuntos que en últimas nos competen a todos los que estamos en el entorno educativo. Bueno, Jason, ya que hablaste de políticas públicas, te quisiera preguntar, ¿cuáles son los desafíos que tú crees que tenemos los docentes para enfrentarnos en torno a las políticas públicas?
Bueno, hablé ya de la falta de continuidad en estas políticas, ¿no? Que se quedan como programas de gobierno y no alcanzan a ser políticas estatales que se puedan tener a un mediano y largo plazo en el cual se le apueste a una educación inclusiva, democrática, patrones que no solamente hacen parte de lo que vivimos en nuestras propias instituciones, sino que son transversales a todo el país. Entonces, digamos que una de las principales problemáticas es que está pensado las políticas públicas desde arriba, es decir, desde el ente gubernamental que se piensa una política pública, pero no tiene en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios. Entonces, eso hace que muchas de esas políticas sean muy buenas intenciones, pero lleguen descontextualizadas al campo. Se le apunta, por ejemplo, de manera muy incipiente a un reconocimiento del ser docente. Eso es algo que se ha perdido. Se le apunta también a el mejoramiento en pruebas estandarizadas, pero eso tiene un cero y es que no todos jugamos con las mismas condiciones. Entonces, son situaciones que se deben resolver, se deben ir resolviendo desde la parte administrativa, pero teniendo en cuenta qué es lo que va sucediendo en los territorios para poder tener una mejor implementación de estas políticas. En orden a lo que tú acabas de decir, Jason, dijiste que una de las problemáticas es la implementación desde arriba, también la descontextualización y a partir de eso también la falta de formación de alguna manera de los docentes. ¿Creerías tú que falta algún elemento adicional que sea o que sea importante en el planteamiento de las políticas educativas? ¿Qué le haría falta a las políticas educativas para ser completas? Pues mira que yo considero que hay una buena formación docente en Colombia. Cada vez los profesionales están, si vamos a mirar, están mejor preparados. El profesional de hoy en la educación no se queda simplemente con la licenciatura, sino que va a especializaciones, maestrías, en este caso la parte del doctorado. Eh, ¿Qué es lo que se ha perdido en cuanto a la parte docente? El reconocimiento del ser docente, ese respeto que se tenía anteriormente por una profesión que ese era el bastión de la sociedad. Eso, digamos que en los ires y venires del mismo proceso social que hemos vivido como pueblo colombiano, se ha perdido. Ahora, ¿qué nos hace falta en este planteamiento de políticas educativas? Digamos que el seguimiento a las mismas políticas que se han hecho, hay unas muy buenas políticas que se han dejado caer. Por ejemplo, yo recuerdo el programa PTA que fue para todo el país. En un principio era un programa muy bueno, pero después con el transcurso de los gobiernos empezó a desmantelar lo que el propósito y perdieron como su orientación final. Eh, digamos que la evaluación también de esas políticas públicas muchas veces se queda corta y eso hace que no mejoren en el tiempo, que no se les pueda hacer retroalimentación. Entonces, eso es como lo que uno reclama en cuanto a estas políticas. Y vienen otras situaciones en cuanto a políticas, no solamente educativas, sino políticas que tienen que ver con el salir de la pobreza, con lo que comentaba en la pregunta número uno, que es todo esto nos afecta como sociedad y en última los problemas de la sociedad van a llegar a la escuela. Entonces es como yo veo el panorama en cuanto a las cosas importantes a tener en cuenta. Primero, la planeación de estas políticas. Segundo, el seguimiento. Y tercero, una evaluación que nos permita hacer retroalimentación de las mismas. Ok, y eso me da pie para la última pregunta, y es que podrías decir o ejemplificar un mecanismo con las tres características que acabas de mencionar, un mecanismo que funcione para implementar estas o para resolver estas desde la política pública. Yo creería que el mecanismo ya está dado y es la participación comunitaria.
las políticas no sean simplemente de arriba, sino que tener escenarios alternativos de pensarse el aprendizaje en Colombia nos da muy buenas herramientas. Eso ya se ha venido haciendo en algunos lugares y ha funcionado muy bien. Eh, digamos que la inversión, que no solamente se quede en inversión de infraestructura, sino que también pueda ser sobre recursos pedagógicos y didácticos, sobre transferencia de tecnología, la continuidad de las políticas en el tiempo. Yo abogo mucho por el tema de respetar los procesos, porque hay procesos que nacen y al momentico mueren y se quedan como en lo que pudo ser y no fue. Y por eso hoy estamos llamados a que estas políticas se puedan implementar teniendo en cuenta esos escenarios de participación en la que tanto el padre de familia pueda participar, como el docente, como la persona que está en la parte administrativa de las distintas entidades territoriales, pero que también eso sea recogido por el ministerio y en últimas pueda ser tenido en cuenta por legisladores, perdón, que son los que nos direccionan esa parte de la política pública y las leyes que van saliendo en educación. Jason, muchas gracias por tu espacio, por habernos aclarado estas preguntas y nos veremos en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio y espero que podamos ir dialogando sobre esa parte educativa que es tan bonita. Dios los bendiga. Mientras tanto, queridos oyentes, yo les puedo decir que a raíz de las respuestas que nos da Jason, en mi institución, que a pesar de que no es rural, sí es periférica, aunque la de él es periférica urbana, la mía es 100% rural. Sin embargo, no nos distanciamos mucho en la problemática de la falta de acompañamiento de nuestros padres de familia con nuestros estudiantes. Y asimismo, las problemáticas que viven nuestros estudiantes a lo largo de su vida también repercuten directamente en lo que nosotros actualmente vivenciamos en el aula. Un estudiante que no come, un estudiante que tiene problemas en la casa o un estudiante que no es acompañado asertivamente por sus padres tiene muchas dificultades. Y en este contexto las políticas públicas tienen mucho que ver. Como decía Jason, las políticas públicas, si se generan desde arriba y no tienen participación ciudadana, son políticas que no están arraigadas al contexto. Y es muy importante la integración de las comunidades, tener una estrategia, como lo decía el profe Fernando o Jason Fernando, y además de eso, esas estrategias, que las comunidades se hagan partícipes dentro de esta estrategia constantemente para que nuestros alumnos cada día sean mejores y la calidad educativa sea inclusiva, que tenga acceso para todos y sobre todo que haya una infraestructura, que también lo mencionábamos en medio de la entrevista. Les agradezco mucho su compañía y a partir de este momento les digo un adiós.